A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente desde Loja para hacer este programa. Y por supuesto, bienvenidos los generosos televidentes con quienes, de alguna manera, esto es una especie de diálogo, porque finalmente ustedes son quienes tienen la última palabra en el análisis. Es un imposible quien pretenda dar pensando. Por suerte hemos superado esas temporadas donde yo te doy pensando y porque como tú te dejas engañar, entonces tengo que cerrar un canal. ¿Qué tal? Eso hemos vivido. No, señores, a la gente no se le puede engañar. Es un imposible porque su inteligencia no lo permite. Se blinda. La semana anterior, el lunes anterior, habíamos hablado del posible desenlace en la Asamblea Nacional respecto de la terna propuesta por el presidente de la República. Bueno, fue muy acalorada, si se quiere, acalorado, si se quiere, en redes, por ejemplo, la reacción que se preveía podía darse en la Asamblea en cuanto a no nombrar a quien encabezaba la terna. Y bueno, y menos a quien estaba en segundo puesto. Ese instante nos permitimos hacer una especie de análisis que resultó medio como una, no advertencia, pero sí podíamos observar lo que podía ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando no se daba la suma de los votos 70 en favor de la ministra del Interior, ministra de Gobierno, la Asamblea usaba o tenía como opción usar sus votos en favor de la tercera de la terna. Claro, porque de no hacerlo, tenía que haber un compás de espera de 30 días y entraba por Ministerio de la Ley. Desde el gobierno se dijo por parte de algún funcionario, así como algunos legisladores que son absolutamente cercanos al gobierno. Esas declaraciones, más la ratificación del presidente en un Twitter el día viernes, fue un mensaje claro. No, hoy o se elige o se elige. Nada de que por Ministerio de la Ley. Así que, bueno, supongo que para el gobierno era impensable manejar 30 días la discusión sobre el tema de que a quién van a elegir y cómo puede estar el gobierno sin vicepresidente. El no tener capacidad como para eso es también una especie de mal deber. Había que nombrar y se nombró a la tercera de la terna, pero claro, quedan algunos cabos sueltos, algunas preocupaciones. Precisamente la víspera, el jueves en la noche, se publican algunas grabaciones entre el legislador Azuero y el señor ex legislador Mendoza. Pero además grabaciones donde se insinuaban nombres de otros legisladores y se insinuaba, o sea, se escuchaba, se hacía saber de que había que hablar de los acuerdos con la ministra de Gobierno. Los ministros de Gobierno tienen el papel de coordinar y de gestar decisiones de la Asamblea, en lo legislativo fundamentalmente. Mucho más cuando el gobierno toma iniciativa que le es facultad privativa hoy de enviar proyectos que tienen que ver con temas económicos. No pueden esos proyectos venir de iniciativa de los legisladores, como fue siempre. Desde un tiempo a esta parte la Constitución desde el 2008 establece eso.
a ratos como que es conveniente que los temas que tienen que ver con asuntos económicos sean de origen ejecutivo, por varias razones, porque ellos manejan las cuentas fiscales, etcétera, conocen los ingresos por los diferentes rubros en cuanto a ingresos se refiere. Parecería que es lo más saludable, porque una ley económica en el pasado de repente causaba distorsiones. Es como cuando el Congreso apoyaba por partidas presupuestarias el presupuesto. Habían legisladores que, a lo mejor, digámoslo, no siendo muy pecaminosos en el pensamiento, para quedar bien con sus electores, decían, una partida de tantos millones de sucres para la cancha de básquet de la escuela Manuel Carrión Pinzano del Cantón Quilango en la provincia de Loja. Y resulta que cuando se iniciaba la ejecución del presupuesto, había déficit. Y el déficit presupuestario en esas épocas causaba graves problemas. Bueno, no solo en esas épocas, siempre un déficit presupuestario va a causar problemas, va a tener colaterales muy fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Que un ministro de gobierno establece una línea directa de coordinación con el legislativo, pero no se salva en ningún tiempo, ni en aquellas épocas, hoy menos. La tecnología es aliada, en el buen sentido de la palabra, para hacer conocer y transparentar cosas. Hay el riesgo del mal uso de redes, y cuántas veces no han habido supuestas o denuncias o como se llame, y resulta que no han tenido asidero, porque claro, las redes sociales, quienes manejan, no están en la obligación de contrastar las noticias que llegan a su conocimiento. Se escribe lo que se escucha, pero son muy útiles en otros casos. Así que el jueves anterior fue un día terrible para la ministra. Yo pensaría que en otras épocas, cuando un presidente de la República no tenía que hacer esfuerzo para que un ministro renuncie, un ministro en situaciones difíciles le llamaba por teléfono o lo iba a ver al presidente de la República y le decía: presidente, acépteme la renuncia, porque se supone que la renuncia de los ministros está en su bolsillo, pero está en el escritorio del mandatario. Ni más faltara que no tenga la posibilidad de ipso cambiar un ministro, pero por supuesto, esa es su facultad. Los ministros no son otra cosa que secretarios de Estado. Secretarios de Estado son en cualquier parte del mundo, pero bueno, dentro de nuestro medio son ministros, está bien. Se suponía que con el antecedente del jueves en la noche, la ministra podía renunciar, podía desistir o podía de alguna manera, en figurado, dar un paso al costado para que se escoja entre los dos, con un pronunciamiento sencillo, responsable. Un gobierno no puede correr el riesgo que un ministro se atrinchere cuando tiene problemas. No estoy hablando solo en este caso, en cualquier caso. No puede atrincherarse en la función. Para eso está precisamente la opción de libre nombramiento y remoción, pues, que ese es un concepto adecuado por la necesidad, la urgencia o como se llame. No se dio. Más bien se dice que varias maniobras se dieron para conseguir los votos y de alguna manera blindarse como vicepresidenta. Pero ahí está el resultado. Ahora me pregunto, y ustedes tienen la palabra, la ministra de Gobierno sigue en funciones. ¿Por qué hago esta pregunta? Para ser vicepresidente, para ser presidente, hay requisitos que si no se los cumple, inhabilitan a un ciudadano. Para ser elegido presidente no debe ser ministro de Estado, no debe ser vicepresidente, y para ser vicepresidente no debe ser presidente. Eso dice la Constitución. ¿Alguien me puede decir cuánta razón tenga? Está en la discusión, alguien puede decir, pero lo que ocurre es que no se la iba a elegir, se la iba a designar. En una democracia representativa, quienes representan al pueblo son los legisladores.
tienen un mandato, el mandato de a representación de la provincia de Loja, de Pichincha, del Guayas, etcétera, en representación de mis mandatos, yo tomo una decisión para designar a un vicepresidente. Pero lo que ocurre es que las inhabilidades para la función pública, para las dignidades, presidente, vicepresidente, alcaldes, prefectos, diputados, concejales, presidentes, integrantes de junta parroquial, las inhabilidades no son solo para participar como candidatos. A ver, la terna es de candidatos, de esa terna para escogerse y votar a nombre de sus representados para que ejerzan la función de la vicepresidencia, sí. Las inhabilidades no son solo para participar. Las inhabilidades son para el ejercicio del cargo. Para el ejercicio del cargo, me explico. ¿Qué tal que la Constitución dice, y por supuesto, así lo es, 35 años para ser vicepresidente de la República? Y ocurre que pasa un filtro por acción u omisión y gana las elecciones en la papeleta conjuntamente con el presidente y se posesiona y el presidente ejerce el poder, pero algún día se va y no regresa porque el presidente deja su cargo por renuncia, por muerte o por juicio político, o con juicio político por destitución, por las causas preestablecidas. ¿Y qué ocurre si una de estas tres causales usa el legislativo? En un caso usa el legislativo, por supuesto, en el caso del juicio político. La renuncia es facultad privativa del presidente y la muerte, pues ni más faltara. No está o no entra en discusión un tercero. Ese es un asunto de que deja de existir. ¿Y qué ocurre? Que el vicepresidente no tenía la edad. ¿Usted cree que puede posesionarse el cargo? No, está impedido para ejercer el cargo. Ese es el punto. Es el mismo caso que el señor Correa pretendía inducir a su gente para que se mantengan como una llama viva, casi como una tea olímpica, porque es él, pues él el quitarandey, ¿no? Entonces dice, voy a ser vicepresidente. No, no puedes, porque solo se puede ejercer la presidencia por 2 periodos consecutivos. Y la vicepresidencia tiene entre sus facultades, la más importante, diría yo, reemplazar al presidente de la República. Punto. Así que podrá seguir de ministra. A ver, por el capital político del gobierno, pensaría que a lo mejor la ministra va a decir, señor presidente, yo no quiero causar problemas, porque además la tarea de este proceso en el que está involucrado el señor Azuero, el señor Mendoza, es un delito de asociación ilícita, y buscan un repartidor. ¿Fue la ministra de Salud? ¿Fue el ministro de Obras Públicas? ¿Fue el secretario de la Presidencia? ¿Quién fue el motor político que hizo que los asambleístas sean objeto de la entrega de un contrato para que escojan contratistas y para que además no hagan la obra y se llenen los bolsillos? Es un acto pero absolutamente miserable en tratándose de un hospital como todos los actos corruptos que han habido en los hospitales con los muertos, las fundas para los muertos, los medicamentos en casas particulares, etc. Eso es miserable. Así que no me llamaría la atención que la fiscal, en uso de sus facultades, pueda pedir una versión de la ministra que ha sido citada. Ella dice una cosa y vale analizarlo. Este no es un tema ni personal ni mucho menos. Dice, yo fui la denunciante. A ver, yo fui la denunciante. Presentó una denuncia por escrito o pidió que actúe la policía. Presentó una denuncia por escrito. No conozco. Yo fui la denunciante. La facultad privativa de investigación le está, de acuerdo a la Constitución, otorgada a la fiscal general. El que denuncia no es más que eso. Solo es eso. Alguien denuncia porque conoce que se está cometiendo un ilícito. Pero no es parte procesal, pues.
pero además puede convertirse en un estorbo el que denuncia. El que hace las cosas de acuerdo a la convicción como ciudadano ecuatoriano, denunciando un acto ilícito, desaparece pues del tema. Le pueden tomar una versión y punto. ¿Le han tomado una versión a la ministra? No, seguramente le van a tomar. Yo quiero quedarme hasta ahí. Seguramente le van a tomar una versión. El capital político, el haber político del gobierno no es una cosa extraordinaria en este momento. Estoy hablando desde el punto de vista cuantitativo. Bueno, el hecho es que eligieron la tercera integrante de la terna. Y veo un poco de tranquilidad. ¿Quién queda con el capital político entre el Ejecutivo y el Legislativo? La designada. Yo no creo que este momento tenga un camino expedito la ministra de Gobierno para hacer una que otra gestión de orden legislativo con el poder legislativo. No, pues. De hecho, rechazaron su presencia. ¿Quién queda con esa opción? La vicepresidenta. Es obvio. Acaban de designarla. Así que este tema ojalá tenga un desenlace lo más pronto. Este y cualquier gobierno, pero particularmente este en momentos como estos de una pandemia, donde se está muriendo gente, donde hay ciertamente temores, en ciertos casos terror de contagiarse, etc., no debería tener algo más de qué preocuparse. Porque además el país ante el mundo debe dar certezas de que este es el Ecuador y este es el país donde se respeta la ley y el debido proceso. Porque nosotros necesitamos de una buena imagen para que puedan invertir en el Ecuador, para que nos puedan prestar plata en el mercado de capitales, para que los organismos multilaterales de crédito piensen multilaterales de crédito, piensen que el Ecuador es un país viable. Señoras y señores, hasta ahí ese punto. Yo quiero referirme a la deuda de Correa con los chinos. Este sí es un acto realmente obsceno. Primero, declaran de reservados los contratos de la deuda china. La deuda del Ecuador con la China. Reservados los contratos. A ver, ¿por qué los declaran reservados? ¿Será que es impresentable para los chinos ir a Tailandia, o ir al Brasil, o ir a Colombia, o ir a los Estados Unidos, y decir, estos contratos hice con el Ecuador, estos contratos, estas son las condiciones, 12, 13, 14% de interés, a 2, 3 años plazo? Pero no solo eso, entregando o prendando para descontar la producción petrolera. Toma, señor chino, y tú me descuentas lo que te debo. Sí, pero no tenemos el documento ni lo conocemos. ¿Cuál es el valor por barril de petróleo al descontar el préstamo? ¿Alguien se le puede imaginar que exista un contrato reservado, que no se sepa cuál es el precio del petróleo para descontar la deuda, que se conozca medio extraoficialmente el tiempo de duración del préstamo? Pero además son reservados, y además dice en esa reserva de lo que se conoce, que de ese dinero que presta la China hay que dejar depósitos el Ecuador en los bancos chinos. ¿Sabían ustedes, estimadas amigas y amigos? Pero además los contratos petroleros le obligan al Ecuador a contratar con las empresas chinas para hacer las mega obras. Una pregunta. ¿Cuál es el estado de la empresa, de la obra Coca-Cola Sinclair, de la hidroeléctrica? Fue construida para una expectativa de ¿cuántos megavatios hora? ¿Cuántos genera? ¿Cuántos megavatios hora genera? Hay algunos informes de Contraloría sobre la calidad de la obra. De suerte que este es un contrato que además, estimadas amigas y amigos, nos es inaceptable, porque hoy los chinos nos salen con el cuento para ponernos contra la pared,
que los camarones que van a la China tienen coronavirus. Vaya a ver usted el desparpajo y la insolencia de esta gente. Es decir, nos chantajean. Me sigues pidiendo que te renegocie la deuda y hoy que tienes tus exportaciones deprimidas deprimidas y relegadas absolutamente porque no hay consumo, yo sí te puedo consumir, pero ¿sabes qué? Le voy a decir al mundo para que no me sigas fastidiando con J de que tus camarones tienen coronavirus. ¿Usted cree que el coronavirus, que el virus, después de llegar a esa temperatura, de viajar a esa temperatura en un barco, va a llegar vivo? Perdóneme la expresión. Pero, ¿qué les parece? Es insolente. No es otra cosa que un chantaje burdo que le están diciendo al Ecuador y al mundo. No te metas conmigo, mira con lo que les pasó a los ecuatorianos. Esto es insólito. Aparte de que ustedes comprenderán de que todavía no se ha dilucidado el origen del virus. Déjenme leer una frase del señor de Mao Zedong, que decía que con una chispa sería suficiente para incendiar la pradera. Qué fea frase. No es es una especie de amenaza. Así que cuando dicen que el del laboratorio se escapó o a propósito, por descuido, ojalá el mundo presione para aclarar eso, porque sería infame. Quiero referirme a otro tema. Cuando el Contralor General de la República, el Contralor General del Estado, resuelve destituir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, la señora Tamaín, la señora Acero y el señor Cabrero, les dice: yo les advertí, les comuniqué que mis auditores, que los auditores del país determinaron que los partidos políticos que están o los movimientos que están registrados falsificaron todo, firmas, nombres, edades, todo. No cuentan con la legitimidad del número de adherentes para ser organización política. ¿Quién aprobó eso? La señora Villasís. ¿Por qué dijo la señora Tamaín? Dijo: pues yo no he aprobado. Nadie le dice que usted aprobó. No, aprobó la señora Villasís luego del trámite que hizo el señor Pozo. Y cuando ya los votaron a la señora Villasís, dejaron firmando esto. La Contraloría observa y le dice el Contralor: señores, tienen que revisar eso. Esos movimientos no han sido legítimamente aprobados y esos no pueden existir. Muy bien. Creo que la persona, me refiero a la presidenta del CNE, creo que ella pensó que estaba, no sé con quién hablaría, quién la patrocina, quién le daba una especie de no te preocupes, quién le recordaba que en el correísmo el que se mete con el CNE los votan. ¿Quién sería aquel despistado de que en el Ecuador para bien en eso sí estamos cambiando? Y claro, salió a amenazar con destituir al Contralor del Estado. ¿Se dan cuenta? La arrogancia y prepotencia. Estamos analizando si lo podemos destituir. ¿Por qué? Porque estamos en proceso electoral. ¿Desde cuándo? ¿Y qué? Cuando están en proceso electoral, los vocales del CNE son intocables. Pueden hacer lo que quieran. Pueden no obedecer las recomendaciones de una decisión del órgano administrativo de control. No pueden. No es discrecional, es de cumplir, es de cumplimiento. Y si no cumplen, el Contralor, por supuesto, en 30 días puede ratificarlo y se van. Y claro, tienen todo el derecho de acudir al Tribunal Contencioso Electoral, al Tribunal Contencioso Administrativo, no al Tribunal Contencioso Electoral, no. El Tribunal Contencioso Electoral solo actúa cuando se trata de temas electorales. Me explico: si un ciudadano tiene un problema que determina el CNE
que no puede ser sujeto político, es decir, candidato, acude al TCE, Tribunal Contencioso Electoral. Pero en temas administrativos, no. En temas administrativos solo van al Tribunal Contencioso Administrativo, si es que se ha ratificado este tema, es decir, la destitución. ¿Qué es lo que ocurrió? Por fin entendieron. No les dio paso el Tribunal Contencioso Electoral, 2 votos contra 1 voto, en contra de la pretensión de compromiso social del partido del señor, o el movimiento del señor Carrasco, ex prefecto de la SUAY, del partido del hermano del presidente de la República o movimiento, y del movimiento de la señora Pamela Martínez y su esposo. ¿Qué tal? Cuando dicen el partido de Correa ya no existe, o sea, ratifican que lo borren de los registros electorales, no es el partido de Correa. Es el partido que usa Correa, pero ese partido es de Espinel, que está preso, que dijo que si él ganaría la presidencia de la República, o sea, nunca, iba a amputar las extremidades superiores de los que han robado. Yo no sé si por lo menos se ha puesto no sé, pues alguna cosa, algún sello, alguna cosa, pues. ¿Cómo lo que se llama cuando pero cuando se graban en la piel, un tatuaje, pues era que se ponga. El partido es de él, y era para Correa, y claro, Correa inmediatamente pues va a buscar otro partido para sus comilitones, que dicen que es el partido del señor Jairala, y bueno, ese es un tema que no viene en este momento al caso. Pero el CNE, de lo que vi en redes sociales, ya tiene listo el informe para votar por la decisión de borrar de los registros electorales, borrar, a los partidos políticos previamente citados. Se les acabó la un poco arrogancia, se les acabó medio la prepotencia, la amenaza, y claro, así debe ser. Nadie está exento de cumplir y respetar la ley. Ese es un axioma de la Constitución. Nadie, ni el presidente de la República, nadie. Todo el mundo está sujeto a cumplir con la ley. Así que yo sí creo que era necesario recordar algo que ya lo previnimos en días anteriores. Solo quiero terminar diciendo algo que ustedes tienen la palabra. La vicepresidenta de la República designada por la Asamblea fue a una iglesia, hizo una oración. Esta mujer ha sido una mujer católica, en su legítimo derecho. Por supuesto, esa es su convicción, esa es su creencia, y el derecho de libertad a los cultos, religión, etcétera, eso es absolutamente respetable. Pero claro, por ahí vi algunos comentarios de alguien que decía que en un estado laico no podría haber hecho la vicepresidenta su oración o como se llame. Por favor, ya me parece algo fuera de control. ¿Cómo es, pues, que el Estado laico significa que uno de los funcionarios no pueda ir a una iglesia y decir algo relacionado con lo que en su creencia, en su forma de ser y en su convicción quiere contarles a sus fieles que comparten? Me parece una cosa traída de los cabellos. Esos son temas de profundo respeto, como igual, pues si alguien dice soy ateo, hay que respetarlo, pues, no faltaba más. También escuché algo que me parece absolutamente fuera de todo espacio racional para algo que pretenda hacer una crítica, que es una desconocida y que le ha caído la presidencia, que le ha caído del cielo, cosas por el estilo. A ver, es un acto legítimo. Segundo, tengo entendido que tiene un récord la señora actual vicepresidenta en su función inmediatamente anterior en la dirección de aduanas,
un récord de recaudación de cifras muy importantes. Así que yo creo que por lo menos este momento el Ecuador debería, y ojalá si fuese, y a eso se llegue, debería vivir un espacio de tranquilidad y de paz, luego de que en los días inmediatamente anteriores hubo un ajetreo realmente fuerte respecto de la pugna por llegar a la vicepresidencia de la República. Solo termino diciendo, no entiendo cómo al gobierno se lo puede poner casi en una especie de riesgo extremo para la pérdida de su capital político. El capital político que de por sí es débil, aun cuando personalmente creo que las páginas de la historia recogerán decisiones fundamentales del presidente de la República, particularmente en el tema político. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.